¿Qué significa la palabra álbum? Mi nombre es Martín Hurtado y en este video te lo voy a platicar. Mira, tradicionalmente nosotros conocemos por álbum, pues aquellos cuadernos, por llamarles de alguna manera, que llenamos con estampas. Por ejemplo, mira, tengo este álbum que es de Estados Unidos, de los años 50, de que lo que se coleccionaban eran estampillas, ¿no? Bueno, aquí puedo mostrarte, se coleccionaban estampillas. Es un álbum de Estados Unidos, ya de hace algunas décadas. Este otro álbum es un álbum de Italia, también de los años 50 más o menos, y aquí podemos ver cómo se le iban llenando las estampas, ¿no? Ahora está un poquito viejito mi álbum, pero es un álbum italiano, es de Italia. Tengo este otro, que es un álbum de España, es un álbum de España, aquí mismo nos dice la palabra álbum, como puedes observar, álbum. Y también vamos llenando, se van llenando los huecos vacíos con estampas, ¿no? Entonces aquí podemos ver, bueno, también está muy viejito mi álbum, pero aquí podemos ver cómo se fueron llenando las estampas. Es un álbum de estampas de la historia de España. Entonces tengo este de España, este de Italia y este de Estados Unidos. Te muestro dos mexicanos a manera de ejemplo. Este, que también es de los años 60, 70 y que bueno, trata sobre la batalla del 5 de mayo. Entonces podemos ver aquí cuando se iban llenando las estampas, entonces es un álbum de estampas. En algunos lugares también les llaman pegatines, pero en México nosotros bueno, el nombre, digamos, el más común es estampas, no pegatines o pegatinas. Ese es un nombre que viene más bien ya de Europa, de España. Actualmente usamos más el de estampas. Este otro es un álbum también de México y se fue llenando con estampas. Aquí puedes ver, aquí se le levanta, aquí están las estampas que se fueron pegando. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos como álbum. Sin embargo, fíjate que la palabra álbum, ¿por qué le decimos así a este tipo de, digamos, de como cuadernos donde vamos pegando las estampas? ¿Por qué les decimos álbum? Bueno, porque la palabra álbum viene del latín albus. Albus en latín significa blanco. ¿Por qué? Bueno, porque estaban en blanco antes de que se pegaran las estampas. Le levanto, por ejemplo, bueno, en este caso tiene letras, pero estaban en blanco. Y luego cuando le pegamos la estampa, ya no está en blanco. Entonces, eso es lo que significa. Albus es blanco. Pero ¿de dónde viene ahora o cómo se usaba esta palabra en la antigua Roma? Bueno, pues el álbum, que viene de albus, que es blanco, era el nombre que se le daba a un libro en la antigua Roma donde escribían los romanos. Como se le llamaba álbum porque estaba en blanco. Y como estaba en blanco, ¿qué hacían los romanos? Escribían pues en el libro, porque estaba en blanco. Como cuando nosotros compramos un cuaderno, está en blanco, entonces hay que llenarlo con nuestros escritos, nuestras notas, nuestras tareas. Es un álbum. Nada más que para nosotros, aquel es un cuaderno y este es el álbum. Para los romanos, aquel libro donde escribían era el álbum, porque estaba en blanco donde había que escribir. Posteriormente, esta palabra álbum se asoció a otra, a la de amigo, amicus, y entonces se formó la palabra álbum amicorum, que significa libro donde se escribe, o el libro en blanco donde escriben los colegas, los que participan o pertenecen a un gremio, a una institución, a una universidad. De tal manera que este álbum amicorum era utilizado ya en el siglo XVII, es decir, en 1600 y fracción, para escribir o para poner las firmas de las personas que cuando llegaban a algún evento, alguna actividad, se registraban. Es como cuando nosotros hoy vamos a algún lugar y nos piden que nos registremos en la entrada. ¿Te ha pasado? Que nos piden que pongamos nuestro nombre, nuestro teléfono, la fecha, la hora de entrada, la hora de salida y firmemos, ¿no? Bueno, pues eso en el siglo XVII, o sea, en 1600 y fracción, era el álbum amicorum, que significa el álbum o el libro en blanco donde escriben los amigos.
En este caso no es que seamos amigos, sino que somos o formamos parte de una actividad o de una institución, al menos como visitantes. De tal manera que esta idea de álbum amicorum pasó a ser como un registro de asistencia, por llamarle de alguna manera. Ahora, fíjate que la palabra álbum, te dije al principio que viene del latín albus, que significa blanco. De ahí procede también la palabra alborada, por ejemplo, cuando está amaneciendo, está clareando, claro, blanco, se está, digamos, aclarando el día, porque es noche y está aclarándose. Pero también hay otra palabra para decir blanco en latín, y esa es candidus. Candidus significa blanco. De ahí viene la palabra cándido. Cuando a una persona se le dice, por ejemplo, que es muy cándida o es muy cándido o es cándido, le queremos decir, aunque no lo sepamos, etimológicamente lo que le estamos diciendo es que es muy blanco, pero es un blanco brillante, luminoso, muy luminoso. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene escrito nada. Es decir, es ingenuo, no tiene escrito, no tiene experiencias. Cuando nosotros escribimos, metafóricamente hablando, en el libro de nuestra vida, vamos escribiendo nuestras experiencias, digo, metafóricamente hablando, ¿no? Entonces vamos escribiendo nuestras experiencias, pero cuando alguien es cándido, es muy blanco, no tiene grandes experiencias. Esta misma palabra, ¿cómo se diría en griego? Se dice glaucos. De ahí viene la palabra, por ejemplo, la enfermedad de los ojos, que es glaucoma. Bueno, pues glaucos significa también blanco, pero es un blanco brillante, muy luminoso. Entonces, tanto candidus en latín como glaucos en griego significan blanco brillante. Y de aquí viene, te explico, de la palabra candidus, viene cándido, candidez, cuando alguien es muy cándido, pero también viene la palabra candidato. Es decir, cuando una persona no tiene experiencia y es candidato a apenas llegar a hacer algo, a lograr algo, a ser aceptado para formar parte de una organización, de un colegio, de una escuela, de X. Entonces es un candidato. También se le dice incluso a las personas que quieren llegar a tener un puesto político, son candidatos, son cándidos. La idea es que, al menos etimológicamente, son candidatos porque son cándidos, no tienen una experiencia en el sentido de algo negativo, sino más bien vienen con se muestran de manera límpida, blanca, un blanco brillante. Y por el otro lado en griego es glaucos, recuerda, en griego es blanco, blanco también brillante, y de ahí viene, por ejemplo, la palabra glaucoma. En el caso de nosotros, cuando hablamos de álbum, nos estamos refiriendo sobre todo a este tipo de álbum, ¿no? Aquí dice la palabra álbum, incluso, aquí está, álbum, ¿no? Estampas, bueno, en inglés, álbum, y acá tenemos también otro que es de 1962, álbum de estampas. ¿Y por qué se les dice, repito? Porque es algo blanco, hay que llenarlo, hay que llenar ese álbum. Bueno, pues te invito a que hagas un álbum. Muchas veces creemos que los álbum o los álbumes solamente los podemos llenar porque nos los venden. No, tú puedes buscar un cuaderno de espiral para que no se amontonen las hojas, un cuaderno que tenga espiral, y entonces ir coleccionando imágenes, fotografías o dibujos elaborados por ti mismo, por ti misma, de algo que te agrade, de tu familia, de tu escuela. Es decir, haz un álbum histórico o de algún tema que te interese. Puede ser del cine, de las películas que te gustan, puede ser de los libros que te interesa leer, de los que has leído, puede ser de tu infancia, luego tu juventud, depende de la edad que tengas. Es decir, podemos hacer álbumes. Y si me están escuchando padres de familia y también maestros, invitemos a nuestros alumnos a que hagan álbumes. Eso implica investigación. Primero hay que ver qué es lo que voy a poner. Luego la elaboración, la creatividad. Y con esto se fomentan muchas cosas. Entre ellas, la búsqueda de aquello que nos interesa y luego dejarlo por escrito.
o la estampa, o el dibujo, el recorte del periódico, para que lo vean futuras generaciones. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te pido que lo compartas, le des manita arriba y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.